Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si eres nuevo te invito a que te quedes, que te acomodes y que te suscribas porque hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Estamos hablando por supuesto de Hande y Kerem, una de esas parejas que nos robaron el corazón y cuya ruptura nos dejó a muchos con un nudo en la garganta. Pero hoy no vamos a centrarnos en el dolor de la separación, sino en un detalle muy particular que ha surgido tras su ruptura y que ha encendido las alarmas. Hande usa el collar de Kerem. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿hay un mensaje oculto en todo esto? Ese es precisamente el tema que vamos a explorar en este vídeo. ¿Qué significa realmente que Hande, después de decir adiós a Kerem, siga luciendo una pieza tan personal de él? ¿Es un gesto de nostalgia, una forma de decir, todavía me importas, o quizás algo completamente diferente? Prepárense para un análisis profundo, lleno de especulaciones, pero siempre respetando la privacidad de los involucrados. Y antes de sumergirnos de lleno en este intrigante asunto, si aún no lo has hecho, te invito a que pulses ese botón de suscripción y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Así nos ayudas un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, vamos a empezar con el plato fuerte. La noticia de que Hande Erçel, la aclamada actriz turca, ha sido vista luciendo el collar de Kerem Bürsin, su expareja y coprotagonista en la exitosa serie Sen Kalkam, ha caído como una bomba en las redes sociales y en los foros de fans. No es para menos. Después de un noviazgo que acaparó titulares y generó una legión de seguidores incondicionales, la pareja anunció su separación hace ya algún tiempo, dejando tras de sí una ola de tristeza entre sus fans. Sin embargo, las imágenes recientes de Hande con el collar de Kerem han reavivado la llama de la esperanza y la especulación. Para quienes no están al tanto, el collar en cuestión no es una joya cualquiera. Se trata de un accesorio que Kerem solía llevar con frecuencia y que, por lo que se veía, tenía un significado especial para él. Las fotos que han circulado muestran a Hande en diferentes ocasiones, y en varias de ellas, luciendo visiblemente el mismo colgante. Esto ha desencadenado un torbellino de preguntas. ¿Se lo habrá regalado Kerem? ¿Es un símbolo de su amor pasado? ¿Por qué lo sigue usando si ya no están juntos? Analicemos primero el contexto de su relación. Hande y Kerem se conocieron en el set de Sen Kalkam, y su química en pantalla traspasó la ficción para convertirse en una relación real y muy pública. Sus fans, que los bautizaron cariñosamente como Hanke, los apoyaron fervientemente, siguiendo cada paso de su romance. Las redes sociales se inundaron de mensajes de admiración y deseo de que su amor perdurara. Por eso su ruptura fue un golpe duro para muchos. Ahora pensemos en el gesto de Hande. ¿Qué puede significar para una persona seguir usando un objeto que perteneció a su expareja? Las interpretaciones son múltiples. Podría ser simplemente un objeto que le gusta y que le trae buenos recuerdos. Quizás el collar tenga un valor sentimental para ella, independientemente de la relación que tuvo con Kerem. A veces las joyas se convierten en amuletos o en recuerdos tangibles de momentos importantes en nuestras vidas. Sin embargo, dada la naturaleza de su relación y la intensidad con la que sus fans vivieron su noviazgo, es difícil ignorar la posibilidad de que haya un mensaje implícito. La primera y quizás más obvia interpretación es la de la nostalgia. Hande podría estar aferrándose a un recuerdo de una etapa feliz de su vida. El collar, al ser una posesión de Kerem, podría ser un recordatorio físico de los momentos compartidos, de la conexión que existió entre ellos. Es como llevar un pedacito de esa historia consigo. Otra posibilidad, y esta es la que más alimenta las especulaciones, es que Hande esté enviando una señal. ¿Pero, a quién? ¿A Kerem? ¿A sus fans? ¿O tal vez a sí misma? Si la señal es para Kerem, podría ser una forma de decirle que todavía lo piensa, que la relación tuvo un impacto significativo en ella y que no lo olvida fácilmente. Podría ser una invitación a la reflexión, una pregunta abierta sobre el futuro. En el complejo mundo de las relaciones, a veces estos gestos sutiles son los que hablan más alto. Otra interpretación interesante es que Hande esté usando el collar como una especie de declaración de independencia con un giro. Quizás esté diciendo, sí, tuvimos algo hermoso, y aunque ya no estemos juntos, lo valoro. Pero eso no significa que esté atada a él o que no pueda seguir adelante. Es una forma de reconocer el pasado sin dejar que lo defina por completo.
Podría ser una manera de mostrar que ha procesado la ruptura, que ha llegado a un punto de aceptación y que ahora puede permitirse recordar. Con dulzura, sin dolor. También debemos considerar la perspectiva de los fans. Para ellos, ver a Ande con el collar de Kerem es como una chispa de esperanza. Inmediatamente comienzan a preguntarse si esto podría significar una reconciliación. Los fans de Hanke son conocidos por su devoción, y cualquier indicio de que la pareja podría estar dándose una segunda oportunidad es recibido con júbilo. En este sentido, el gesto de Ande, consciente o inconscientemente, podría estar alimentando esa esperanza, generando conversación y manteniendo viva la llama de su fandom. Es crucial recordar que en el mundo de las celebridades, todo lo que hacen, cada aparición pública, cada detalle de su vestimenta, es analizado y escrutinado por miles, a veces millones, de personas. Un simple collar puede convertirse en el centro de atención y ser interpretado de innumerables maneras. Y es ahí donde entra nuestro papel como observadores y analistas. No podemos afirmar con certeza cuál es el verdadero significado detrás de esta elección de Ande, pero sí podemos explorar las diferentes posibilidades y entender por qué este detalle ha generado tanto revuelo. Pensemos en la moda como forma de expresión. Las joyas que elegimos llevar a menudo reflejan nuestro estado de ánimo, nuestra personalidad o incluso nuestras intenciones. El collar de Kerem, al ser una pieza masculina, podría ser para Ande una forma de reivindicar un estilo o de apropiarse de algo que simbólicamente pertenece a su pasado. Es una subversión del objeto que ahora se presenta en un nuevo contexto y con un nuevo significado. Podríamos también especular sobre la posibilidad de que Kerem esté al tanto de que Ande usa su collar. ¿Se lo habrá dado antes de la ruptura como un regalo especial? ¿O se lo habrá dado después como un gesto de despedida o de amistad? Estas son preguntas que solo ellos dos conocen la respuesta. Y precisamente esa falta de información oficial es lo que permite que las especulaciones florezcan. Es importante mantener un equilibrio entre la admiración por los artistas y el respeto por su vida privada. Si bien es fascinante analizar estos detalles, también debemos recordar que son personas reales con sentimientos y experiencias. La forma en que Ande elige honrar o recordar su relación con Kerem es, en última instancia, su decisión. Consideremos la posibilidad de que el collar sea simplemente un objeto estéticamente atractivo que le gusta a Ande. Quizás Kerem se lo regaló en un momento en que la relación estaba en su apogeo, y ella simplemente lo guarda y lo usa porque le parece bonito y le evoca buenos recuerdos, sin que esto implique necesariamente un deseo de reconciliación o un mensaje oculto complejo. A veces la simplicidad es la respuesta más lógica. Sin embargo, en el universo del espectáculo, la simplicidad a menudo es eclipsada por el drama y la intriga. La relación entre Ande y Kerem fue tan intensa y seguida que cualquier cosa que hagan por separado se analiza bajo la lupa del escrutinio público. Y aquí viene lo interesante, ¿qué pasa si este gesto es una estrategia? Las redes sociales son un arma de doble filo. Un detalle como este puede generar muchísimo engagement, mantener a los fans hablando y por ende, mantener a Ande y a Kerem en el centro de la atención mediática. En el mundo del entretenimiento, la visibilidad es clave. Así que quizás, solo quizás, este uso del collar sea una forma sutil, pero efectiva, de mantener viva la conversación y la conexión con su público. Por otro lado, ¿qué dice esto sobre Kerem? Si él está al tanto de que Ande usa su collar, ¿cómo reacciona? ¿Le da igual? ¿Le resulta tierno? ¿Le genera cierta incomodidad? Estas son preguntas que nos llevan a imaginar un diálogo silencioso entre ellos, a través de este objeto. Ahora pensemos en la posibilidad de que no haya ningún mensaje oculto, en el sentido dramático que solemos imaginar. Quizás sea simplemente una cuestión de afecto, de aprecio por una persona que fue importante en su vida. A veces las personas mantienen objetos de exparejas porque guardan un cariño genuino, incluso si la relación amorosa ha terminado. Es una forma de honrar la historia compartida, de decir, fuiste importante para mí y te recuerdo con aprecio. Analicemos el significado del collar en sí. ¿Qué tipo de collar es? ¿Tiene algún grabado, alguna inscripción? ¿Es un diseño particular que Kerem solía asociar a Ande? Si el collar tuviera alguna característica única que lo vincule directamente con Ande, la especulación sería aún mayor. Pero hasta donde se sabe, es un collar que Kerem usaba habitualmente. Podemos traer a colación otros casos de celebridades que han mantenido objetos de sus exparejas. A veces es un libro, una prenda de ropa, o incluso una mascota.
Estos gestos, aunque a menudo son interpretados como señales de que el amor aún existe, pueden ser simplemente una forma de mantener un vínculo, de reconocer la influencia que esa persona tuvo en nuestras vidas. La cultura turca, en particular, tiende a ser muy apasionada en cuanto a las relaciones y a los dramas personales de sus estrellas. Los fans se involucran emocionalmente y cualquier detalle que pueda sugerir un giro en la historia de sus parejas favoritas es analizado con gran detalle. Y es precisamente esa pasión de los fans la que hace que este tema sea tan interesante para un vídeo como este. Estamos todos, en cierta medida, participando en este juego de interpretaciones. Consideremos que Hande es una mujer fuerte e independiente. Ella ha construido su carrera y su éxito con base en su talento y trabajo. Si ella decide usar el collar de Kerem, es porque para ella tiene un significado personal. Y ese significado es válido, independientemente de lo que otros opinen o especulen. Pero, ¿qué nos dice a nosotros como público? Nos dice que las relaciones, incluso después de terminar, dejan una huella. Nos dice que los objetos pueden tener un poder emocional tremendo, actuando como anclas a nuestros recuerdos y experiencias. Y nos dice que en el mundo de las celebridades, cada gesto, por pequeño que sea, puede convertirse en un tema de conversación global. Para concluir nuestro análisis, la verdad sobre el mensaje oculto detrás del collar de Kerem que Hande usa es, en última instancia, un misterio. Podríamos estar ante un simple acto de nostalgia, una forma de apreciar los buenos recuerdos. O quizás, y esta es la teoría que más nos seduce, sea una señal sutil, un guiño a un pasado que aún guarda un lugar especial en su corazón. Podría ser una forma de comunicar que a pesar de la separación, Kerem fue y sigue siendo una persona importante para ella. Y ahí radica la belleza de estas situaciones. Nos permiten reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre la forma en que gestionamos nuestros recuerdos y sobre cómo un objeto cotidiano puede adquirir un significado profundo. En definitiva, Hande lleva el collar de Kerem, y el público lo analiza. Y lo que este gesto nos enseña es que en el mundo del espectáculo, cada detalle cuenta, y la imaginación de los fans es una fuerza poderosa capaz de crear narrativas fascinantes. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Hande y Kerem y el misterioso collar. Hemos explorado diversas teorías, desde la nostalgia más pura hasta la posibilidad de un mensaje oculto lleno de intenciones. Como siempre, la verdad absoluta solo la conocen ellos, pero nuestra labor es interpretar y debatir. Ha sido un placer desentrañar este enigma con ustedes. Antes de despedirnos, me gustaría agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para este canal. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿qué creen que significa realmente que Hande use el collar de Kerem? ¿Es un gesto de amor, de amistad, de simple recuerdo, o hay algo más detrás? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Participen, que sus aportaciones enriquecen muchísimo nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado y lo han encontrado interesante, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también siguen a Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.